idioma galego y ahí estaríamos. Vale, voy a intentar moverme lo más lento posible porque creo que la imagen se pixela y no quiero marearos. Entonces, estáis viendo, ¿no? Me parece ahora ya directamente la imagen de la torre y os quiero dar la bienvenida. Ya estamos justo al lado de la Torre de Hércules y comentaros que lo que vais a visitar es un monumento único en el mundo, porque no hay, ¿no? Otro faro construido en la antigüedad que permanezca, digamos, ¿no? Que gran parte de su construcción siga en pie y que además conserve esa función, ¿no? Que siga todas las noches iluminando la costa para la salvaguarda de los barcos. Así que estamos delante de algo único en el mundo, no tiene parangón, ¿no? No hay otro igual en ninguna parte del globo. Pero lógicamente lo que vemos hoy en día pues es un poco diferente, ¿no? A lo que veríamos en época romana. Normalmente tengo unas imágenes que me ayudan mucho a que visualicéis esto, pero bueno, voy a intentar explicarlo con palabras y que se entienda. Lo que estamos viendo es el resultado de una reforma del siglo XVIII, ¿no? Entonces hay una fachada principal que veis, no deja de ser una especie de cobertor, de funda, para lo que sería el núcleo romano original. La torre en su época romana, que estamos hablando del siglo I después de Cristo, lo cual ya os digo, el faro romano más antiguo del mundo que siga funcionando, y esto lo repetimos los coruñeses todos los días al levantarnos, ¿no? Nos manda la alcaldesa por bando municipal decirlo 3 veces, ¿no? Cuando nos levantamos, faro romano más antiguo del mundo en funcionamiento. De ese faro conservamos lo que es el núcleo interno, ¿no? Que luego lo vamos a ver a medida que vayamos subiendo por las escaleras, pero originalmente sería un poco diferente. Creemos que, en base a unas excavaciones que se han hecho, sería casi el doble de ancho, tendría por lo tanto otro muro, muy parecido a lo que podréis visitar, por ejemplo, en la Giralda, en Sevilla, ¿no? Un núcleo interno donde están las habitaciones, una pared exterior que estaría protegiendo toda la estructura y en el medio una rampa que haría todo el recorrido hasta la parte superior, ¿no? De esa torre, ya os digo, no se conservan ni ese muro externo, que sería la fachada original, ni la rampa, que se fue cayendo con el paso del tiempo. Vamos a subir un poco más a lo que sería la plataforma y allí os lo explico mejor. A ver, vamos a ver. Y Y aquí estaríamos directamente situados al lado de la torre, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio que hago mucho con los niños, ¿no? Y con los peques. Siempre les pregunto, ¿no? Los pongo así delante de la torre o de una imagen de la torre y les digo, ¿qué os llama la atención? ¿No? ¿Qué os resulta extraño de la torre? Si tuvierais que decir algo que os parezca raro, ¿qué sería? Y los niños son muy agudos, ¿no? Enseguida lo pillan rápidamente y pues salta a la vista, ¿no? Tenemos bueno, una fachada que tiene unas ventanas que están abiertas y otras que están cerradas. Y el otro día un niño me sorprendió con una metáfora que me pareció muy acertada porque me dijo, la torre está envuelta para regalo. Y efectivamente, ¿no? Parece que esa banda diagonal que la recorre es como si tuviera un lazo que la va embelleciendo de alguna manera. Pero en realidad este es el resultado de esa reforma del siglo XVIII que quiso ser súper respetuosa, ¿no? Con todo lo que se encontraron, eran conscientes, ya os digo, en el año 1788 tenían conciencia de lo que tenían entre manos, ¿no? Sabían que era algo único y que tenían que conservarlo de una manera especial. Así que primando desde ese respeto a lo que se encontraron y queriendo dejar muy claro lo que había y lo que ellos van a hacer en la fachada y en el interior, Eustaquio Giannini, que así se llamaba el ingeniero a cargo de la obra, nos va a dejar pistas, ¿no? de lo que él se encontró y de lo que quiso hacer. Así que, de alguna manera, este tema de las ventanas y de esta faja que recorre la torre no es más que pequeños guiños a la historia, ¿no? Con esa faja nos está diciendo que él va a construir en el interior de la torre una escalera, pero que antiguamente no había escalera.
sino que se subía por una rampa, ¿no? Seguramente había carros tirados por animales que iban subiendo por esa rampa para llevar los materiales necesarios para iluminar desde lo alto. Y el tema de las ventanas, pues no deja de ser las antiguas puertas, ¿no? Si había efectivamente una rampa que subía para acceder a cada una de las habitaciones, que ahora las vais a ver por dentro, tendría que haber también puertas, lógico. Con lo cual pensamos que las ventanas que están abiertas están respetando de alguna manera ya los agujeros que ya existían, ¿no? No se quiere hacer nada nuevo, nada que degrade el monumento de esa manera. Así que las ventanas que veis cerradas simplemente están ahí para aportar simetría, ¿no? Para que nos quede estético, por así decirlo. Estamos en el neoclásico, con lo cual no tiene que haber grandes decoraciones, no tiene que ser una cosa muy pomposa, pero sí que tiene que ir todo equilibrado, compensado. Así que, de alguna manera, pues están ahí para aportar esa simetría, ¿no?, que requiere la torre. Si os fijáis, en la parte superior, arriba del todo, tenemos esa primera cornisa, ¿no?, que nos está indicando que hasta ahí llegaba la torre romana original. Estamos hablando de casi 40 metros de altura. Para un edificio del siglo I era muchísimo, ¿no? Era un edificio imponente. La de hoy en día llega hasta los 57, ¿no? De alguna manera se aumentó un poquito la altura para que ganase en estética, en visibilidad, pero dejaron muy claro, ¿no?, con esa cornisa hasta dónde llegaba ese monumento romano. Os quiero ahora enseñar otra cosa bien importante, ¿no? Sabéis que la torre, si no sabéis os lo digo, es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2009, ¿no? Por esto que decíamos de ser un edificio único, de ser el faro más antiguo del mundo en funcionamiento, pero además por este pequeño detalle que os quiero mostrar y que normalmente pasa desapercibido, ¿no? Lo tenemos aquí. A ver, vamos a ir despacito, que no os quiero marear. Aquí girando a la izquierda de la torre, pues hay una casetita pequeña, aquí solo se ve el piquito, ¿no? Eh, Tenemos muchos grupos del inserso que van allí como locos buscando un baño y creen que es un baño, pero no lo es realmente. Es una caseta en el siglo XVIII, del siglo XVIII, que también se hace en esa obra de la restauración para proteger de alguna manera algo que ellos consideran único. Así que me voy a acercar hasta allí y os lo voy a enseñar. A través de un cristal, en esta caseta, podéis ver lo que sería la firma del arquitecto romano. Esto es algo muy, muy raro, porque en Roma, ya os digo, obviamente, pues, como ahora, ¿no?, va todo a nombre del alcalde y demás. En Roma tendría que ser todo a nombre del emperador, así que cualquiera que quisiese de alguna manera dejar su sello, su impronta, pues esa firma poco duraba y esa persona probablemente fuera ejecutada. Bueno, pues este de alguna manera consiguió dejar su firma para la posteridad. Perdón por la imagen, porque ya sé que no es la mejor, está ahí a contraluz, pero bueno, os la traduzco yo, ¿no? Está dedicando de alguna manera la torre a Marte Augusto, que es el dios de la guerra para los romanos. Así que lo que pone ahí es Marte Augusto, sería la primera de las líneas, Cayo Eusebio Lupo, que es el nombre de ese arquitecto, y debajo, aunque no se ve muy bien, pone directamente Arquitectus, ¿no? O sea, nos está dando una indicación muy clara de que él tiene algo que ver con esto. Y finaliza con XVO, que es una abreviatura de ex voto, en cumplimiento de una promesa, ¿no? Entonces yo pienso que de alguna manera, encima de esta piedra, la teoría es que había una estatua de bronce, y bueno, pues que estaría divinizada como si fuera ese dios Marte, ¿no? Que ya os digo, es el de la guerra, y probablemente tuviera la cara del emperador. Así que está haciendo una ofrenda, ¿no?, una promesa de alguna manera, y yo creo que le está pidiendo a Marte que les ayude un poco a la conquista de los territorios del noroeste de España, y a cambio, pues le pone esta dedicatoria a los pies de la torre, ¿no? De esa manera, pues pide la ayuda de los dioses y del mismo modo, pues deja ahí su nombre como quien no quiere la cosa para la posteridad. Esto es muy, muy raro, ¿no? No hay muchos monumentos de la antigüedad de los que se conozca el nombre del autor, y fue una de las razones clave para que la torre fuera declarada como Patrimonio Mundial. Volvamos ahora a donde estábamos.
Y voy a intentar acercar aquí, porque quiero que os fijéis aquí en las puertas de Correa Corredoira, que son una mezcolanza. Bueno, yo he empezado así un poco intenso con la historia de la torre, eh, pero la torre también tiene un componente de leyenda, ¿no? Sabéis que es un edificio que está, pues eso, muy relacionado con la mitología clásica y demás. Y lógicamente es una torre que tiene nombre y apellido, ¿no? No es solamente el Faro de Coruña, que también, pero es la torre de Hércules, o sea, está asociada a uno de los grandes dioses de la antigüedad, ¿no? ¿Y por qué es esto? Bueno, pues si os vais en otras zonas del arco atlántico, si os vais a Cádiz, por ejemplo, también Hércules allí es protagonista y yo creo que lo que se hacía en la antigüedad era asociar de alguna manera a las ciudades pues con las divinidades para darles relevancia, ¿no? Para que fueran importantes y la gente tuviera ganas de ir a habitar esos pueblos. Entonces, bueno, Alfonso X el Sabio, ya lo dice el nombre, era un tío bastante espabilado, y lo que hace es coger elementos de la cultura clásica y los mezcla de alguna manera y le sale esto, ¿no? Seguro que los más pequeños de la casa, o por lo menos los que sean coruñeses, conocen esto. Sabéis que Hércules, bueno, lo sabéis, os lo digo yo, y pues, la peli de dibujos animados con vuestros hijos estos días, que está muy bien, es hijo de un dios, que es Zeus, dios de los dioses, y de una mortal. Entonces, para probar, digamos, su valentía, ¿no? y su categoría como Dios, tiene que hacer una serie de pruebas. En un principio son 10 los trabajos que tiene que hacer Hércules y hace trampa en 2, le mandan a hacer otros 2, ¿no? Con lo cual al final van a ser 12 pruebas. Una de esas pruebas consistía en perseguir a través del arco atlántico, como ya os digo, a un gigante llamado Gerión para robarle el ganado. Gerión era rey muy poderoso y tenía un rebaño gigante, ¿no? Entonces, el trabajo de Hércules consistía en eso. Pero mientras está realizando este trabajo, se da cuenta de que este gigante tiene sometida a la población, de lo que todavía entonces no era Coruña. Así que decide pelear contra él. Lo hace durante 3 días y 3 noches. Finalmente lo vence y le corta la cabeza, que es la escena que tenemos, ya sé que no se ve muy bien, perdón por la calidad de la imagen, pero es la escena que tenemos aquí, ¿no? Está Hércules cortándole la cabeza al gigante. Dice la leyenda que usa esa cabeza como primera piedra, primer cimiento, para luego levantar una torre grande que conmemore su victoria, ¿no? Y que por eso en el escudo de la ciudad, en el escudo de Coruña, tenemos como elemento central pues la torre, no podría ser de otra manera. Tenemos una corona en la parte superior, estaríamos asociados a la monarquía, 4 conchas de vieira en los laterales, cada una de las provincias gallegas, y debajo de la torre algo que llama mucho la atención, ¿no? Que es una calavera con 2 huesos de tibia así cruzados. Mucha gente me pregunta si es que somos piratas. No es que seamos piratas, es que el escudo de la ciudad está haciendo referencia a esta leyenda que dice que Hércules habría peleado con un gigante, vencido, cortado su cabeza y enterrado debajo de la torre. Quedaos tranquilos porque todavía no ha aparecido la cabeza. En las excavaciones, mira que hemos buscado, hemos estado muchas horas allí y no ha salido la cabeza todavía. En cualquier caso, una vez que Hércules vence, decide fundar una ciudad alrededor de ese faro, ¿no? Que ha levantado de esa torre. Con lo cual, la primera persona que llega a poblarla es una chica muy bella, muy culta, educada, que se llama Crunia. Y Hércules se enamora perdidamente de ella. Así que decide darle a esa nueva población el nombre de esta chica. Va a pasar a ser Crunia, la ciudad. Y dice la leyenda que por evolución Crunia se va a convertir en Coruña. Hay mucha polémica con este tema, hay muchísimas teorías acerca del tema de Crunia, de dónde saldría este vocablo. Hay muchísimas. Si leéis sobre esto, yo no me voy a extender ahora, pero si leéis, hay muchas, ¿no? Decenas de teorías hablando de esto. A mí me gusta una que dice que podría estar relacionado con una palabra en latín que significa, pues, corona, por una parte, ¿no? Que podría ser por esta asociación con la monarquía, y otra que podría ser columna, ¿no? Y una columna grande e importante, pues, es la propia torre, ¿no? Yo creo que el topónimo
puede estar haciendo referencia directamente al faro, ¿no? De hecho, durante la Edad Media, la ciudad pierde ese nombre y directamente se va a convertir en el Burgo del Faro, ¿no? El lugar donde hay un faro imponente, grande, que es notorio y que todo el mundo conoce. Vale, yo creo que por aquí hemos terminado, así que me voy ahora, en vez de entrar por esta puerta, que sería la principal, me voy a ir a las excavaciones arqueológicas que están abajo. Entonces voy a entrar por aquí y os doy la bienvenida a las excavaciones de la torre. Vale, voy a esperar un segundito a que se sincronice la imagen. Haríamos ahora, pues, no dentro de la torre, pero sí muy cerca y un poco por debajo, ¿no? Para que me entendáis, en el nivel -1. Estas son unas excavaciones que dirigió en su día, en los años 90, el arqueólogo José María Bello, y que nos sirven a nosotros los guías, pues, de mucho para intentar explicarle a la gente cómo sería la torre originalmente, ¿no? De hecho, muchos datos de los que os voy a dar, pues, son datos extraídos de las excavaciones, de las conclusiones que aquí se sacan. ¿Qué se hace en una excavación? ¿No? Para los que sean más pequeños y a lo mejor no hayan visitado ninguna todavía. Bueno, pues los arqueólogos, tipo Tadeo Jones, lo que hacen es excavar. ¿Qué quiere decir excavar? Levantan la tierra. Y a medida que van levantando la tierra, van encontrando restos. Eh, los restos que están más abajo, lógicamente, van a ser los más antiguos. A medida que vamos subiendo, como si fueran capas en una tarta, pues vamos a encontrar los restos más nuevos. Las cosas que se vayan encontrando ahí, pues nos van a servir para saber en qué época se hizo cada una de esas capas de la tarta, ¿no? Por así decirlo. Así que, bueno, pues si encontramos, por ejemplo, una moneda que está asociada a un periodo histórico, pues sabemos que esa parte de la torre pues, tiene que ver con ese tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, pues vamos a encontrar desde huesos, vamos a encontrar, había muchísimas pipas de hueso, por ejemplo, vamos a encontrar artículos que estén hechos de metales, había mangos de cuchillo hechos de bronce, vamos a encontrar pues cosas de decoración personal como colgantes, vamos a encontrar pues eso, cosas que perviven bien el paso del tiempo, ¿no? Ropa no vamos a encontrar, alimentos pues tampoco, pero sí artículos de ese estilo. Toda esa colección la tenemos hoy en el Castillo de San Antón, ¿no? Todo lo que salió no está todo en exposición, pero bueno, sí que está almacenado en depósito en el Castillo de San Antón, que ya sabéis que es el Museo Arqueológico de la ciudad. Podéis también luego, cuando todo esto se acabe, hacer una visita al castillo porque vale muchísimo la pena. Voy a avanzar ahora por aquí. Y me voy a centrar aquí en esta pieza y el mapa, ¿no? El mapa, si os fijáis, aunque está un poco a contraluz también, bueno, viene a representar lo que sería la situación del mundo cuando se construye la torre, ¿no? Entonces, si os fijáis bastante, hay una línea ahí de color naranja que va todo el rato ahí pegadita a la costa recorriéndola, ¿no? Estas eran las rutas de navegación que tenían los romanos en el siglo I después de Cristo. Ya os digo, casi nunca se separan de la costa, ¿no? Esto era porque la navegación en aquel momento, pues irse con un barco no era como ahora, ¿no? Era muchísimo más peligroso, tenían que parar más a menudo, era más complicado. De manera que siempre iban sin despegarse mucho de la costa para no perder la referencia de dónde estaban y poder parar más a menudo. Había que normalmente reabastecerse, reparar los barcos, tenían que descansar, ¿no? Los barcos iban con filas de remeros, o sea que, bueno, era muy cansado. Y pensamos que Coruña funcionaba un poco como una estación de servicio, para que me entendáis. Vosotros ahora, antes de iros de viaje, de coger el coche, pues yo qué sé, comprobáis la presión de los neumáticos, le metéis gasolina al coche, lleváis alguna provisión también, por si queréis comer algo, beber, pues era un poco lo mismo, ¿no? Los barcos que paraban aquí, que venían desde el sur, paraban en Coruña, entendemos que este era un punto intermedio para luego prolongar la ruta hacia el norte, lo que sería la costa de Francia, hacia las Islas Británicas, que están conquistando en este momento. Entonces, bueno, pues sería eso, ¿no? Una especie de parada en boxes, parada técnica, para luego
seguir subiendo. Esos faros que habría en la antigüedad, entonces, no solo indicarían peligro en costa, sino que ahí podían entrar, que había una población amigable que los iba a acoger. Entonces, ¿cómo iluminarían esos faros de la antigüedad? Bueno, pues no sabemos exactamente, ¿no? Pero sí que pensamos que esta pieza, que está aquí delante de nosotros, tendría algo que ver con el sistema de iluminación. Entonces, esto estaría en la parte superior de la torre. Debajo de esta piedra pensamos que habría un depósito de aceite. A través de ese hueco que veis, ese agujero, saldría una mecha y ahí se crearía la luz. Estaría alimentada, ya os digo, con aceite. Si os fijáis, la piedra tiene marcada una forma en V, ¿no? Un triángulo ahí. Bueno, pues ahí pensamos que iban apoyadas placas, bien fueran cristales o metales, para que esa luz pues se reflejase y se pudiese ver lo más lejos posible. Vale, todo esto lógicamente es una teoría, no sabemos al 100% que el sistema fuese así, pero sí que es la teoría, la última teoría que manejamos, ¿no? Que esta sería parte de la linterna que estaría en la parte superior. Vale, voy a seguir avanzando por la excavación. Y aquí podéis ver, o haceros una idea, voy a intentar situarlo lo más claro posible, porque no me coge toda la pantalla, yo creo que ahí. Vamos a ver, os había dicho al principio que la torre, pues conservamos lo que sería el núcleo interno, ¿no? Bueno, pues la torre original está ahí, la veis justo enfrente, protegida por ese cordón metálico, ¿no? Que está ahí en imagen. Serían los niveles de cimentación y luego, aunque no se vea muy claramente, hay, bueno, aquí un murito pequeño que está aquí marcado con un número, que es el número 10, no lo veis muy claro, pero yo sé que es el 10, que está ahí, y eso sería lo poco que queda del muro de fuera, ¿no? No hay casi restos del muro exterior, pero gracias a ese pequeño tramo que queda ahí, sabemos más o menos las dimensiones que podría tener la torre original, ¿no? Ya podéis ver que era una cosa pues considerablemente más ancha. Y en medio de esas dos paredes, pues pensamos que era donde estaba esa rampa que hacía el recorrido hasta la parte superior. Voy a seguir avanzando un poco por la historia y voy a llegar a esta zona que nos ofrece otra... Bueno, hemos avanzado poquitos, ¿no? Aquí sigue estando el número 10, ahí en el medio, lo veis. Y aquí en el 11 tendríamos unos restos que ya son posteriores, son medievales. Tenéis que imaginaros que estamos en el siglo X, en torno al año 1000, ¿no? Por ahí. Coruña se ha despoblado, que han ido viniendo invasiones, ¿no? Primero los suevos o los sarracenos, normandos, vikingos, ¿no? Incluso que venían a por el oro de Santiago. Bueno, pues todas esas invasiones asustan, como es normal, a la gente y la gente se retira hacia el interior. Van, por ejemplo, pues hacia la zona al abrigo de la ría, ¿no? Donde hoy está el Burgo. El Burgo nace por eso, ¿no? Porque la gente se va de la ciudad y se va hacia el interior, se retira. Que la ciudad queda un poco despoblada. Solo quedan muy pocas personas y el faro deja de estar en funcionamiento, deja de haber mantenimiento, dejan de cuidarlo de alguna manera. Así que tanto ese muro externo del que hablábamos como las rampas se empiezan a caer, empieza todo a caerse. Eh, ya no podemos utilizar la torre como faro, pero sí que la tenemos situada en un entorno de altura, ¿no? Está en una parte alta de la ciudad, que ofrece muy buenas vistas. Podemos ver todo lo que entra por el puerto y en aquel entonces podríamos ver incluso parte de la ciudad. Tiene todo el sentido seguir utilizando el edificio, pero ya no como faro, sino como puesto de vigilancia, como si fuera una especie de castillo. Entonces, bueno, pues sabemos que durante la Edad Media la torre pasa, de hecho, a ser propiedad de la Catedral de Santiago. Comisionan todo edificio que pudiera servir con este propósito, ¿no? De estar vigilando, de estar un poco atentos a lo que pasaba por la costa, porque era un momento de invasiones, de inestabilidad, ¿no? Con lo cual, aquí lo que se hacen en estos restos es una especie de edificio. No os puedo enseñar todo el perímetro, pero sí que está hecho aprovechando lo que serían los restos del muro secundario, haciendo un rectángulo. Vale, aquí estaría, en este lateral, estaría el segundo muro, vendría todo por aquí detrás,
Sí, este sería otro de los cierres y llegaría hasta aquí, que sería un rectángulo bastante grande en el que estaríamos ahora, ¿no? Y si os fijáis aquí en el diseño que sale en pantalla, pues sería una especie de casetita hecha anexa a ese muro, pues para estar ahí protegiéndose, ¿no? Y demás. Aquí hay unos restos, este número 14 que veis en la imagen, que no se aprecia mucho, pero está naranja la piedra. Eso pensamos que era tanto la calefacción como la cocina, ¿no? De hecho, esta zona le llamamos la cocina, habitualmente entre nosotros, porque aquí es donde van a aparecer todos esos mangos de cuchillo, objetos de uso cotidiano, ¿no? Molinos de piedra, un montón de cosas que nos hacen entender que aquí se vivía. O sea, aunque no la torre no funcionase como faro, aquí había gente viviendo y tendrían que estar vigilando y demás. Vale, me voy hacia el final de la excavación. Y estamos en una zona que llamamos la cantera. Entonces, veis que hay, bueno, además de aquí hay unos molinos de mano, que os decía antes, vemos que hay como dos pilas de bloques, ¿no? El número 18 son bloques que están en un bastante mal estado, pero los restos que tenemos aquí a la derecha, en cambio, pues todavía son bloques que están casi intactos, ¿no? Así que, bueno, nos volvemos a situar en la Edad Media. En el siglo XIII se refunda la ciudad de Coruña, 1208. Así que la tendencia era muy ecológica, había que reaprovechar todo lo posible, ¿no? Si tenemos aquí bloques que están en buen estado y que se pueden utilizar, que simplemente hay que transportarlos, pues directamente los cojo y me los llevo, ¿no? Muchos de los bloques que estaban aquí, pues se van extrayendo y se van llevando hacia la ciudad vieja. Entonces, en la ciudad alta, muchos de los edificios que veis allí, que son de la época medieval, las iglesias, la antigua muralla que cerraba la ciudad, e incluso el castillo de San Antón, que ya es del siglo XVI, sale de aquí, ¿no? Esto de que decimos de que la torre influye mucho en el crecimiento y en los cambios de la ciudad es en parte metafórico, pero es literal también, porque mucha de esa piedra ayuda a que la ciudad crezca cuando la refundan, ¿no? Ya os digo, en el siglo XIII. Hasta el siglo XVI se mantiene esta actividad de ir quitando piedra para usarla en otros sitios y ya es en el siglo XVI cuando se prohíbe, ¿no? Por real decreto, porque si seguían quitando piedra amenazaba derribo, se iba a caer la torre. Entonces tienen que prohibirlo expresamente. Bien, voy a avanzar hacia el final y esto donde estamos es el cuarto de reserva. Esta zona que veis aquí está sin excavar, ¿vale? Porque se entiende que, bueno, pues en el futuro aparecen nuevas técnicas que aporten pues, nuevos métodos, que se pueda investigar de otra manera, todavía tendríamos material del que tirar, ¿no? También se deja un poco como testigo del trabajo que se ha hecho aquí. Y la escalera que tenéis enfrente es el antiguo túnel del farero. Los fareros vivían aquí en una casita que estaba pegada a la torre, que ya no está, la tiraron en su día, pero vivían justo al lado de la torre. ¿Qué pasa? Que no querían salir al exterior cada vez que tenían que acceder al faro. Así que lo que hicieron es un túnel que comunicase directamente su casa con el interior de la torre. Y hoy nos sirve a nosotros pues, para hacer ese nexo entre las excavaciones y lo que sería ya el interior del edificio, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer un pequeño parón de 10-15 segunditos por si tenéis alguna duda, queréis hacer algún comentario. Ya he estado leyendo bueno, que para los niños es igual, es un poco demasiado, pero sí, igual podríamos hacer en el futuro hacer una visita especial solo para niños, ¿no? Que sea un poquito más light. Y hemos intentado un poco hacerla pues, en general, ¿no? De alguna manera, pero sí que a lo mejor en el futuro podríamos adaptarnos. Os dejo ahí este momentito por si queréis escribirme alguna cosa en los comentarios. Voy a esperar como medio minuto, 40 segundos y si veo que no hay nada, continúo hacia arriba. Bueno, estoy viendo que la mayoría son agradecimientos. Muchas gracias a vosotros. Estoy
flipando, ¿no? Con la respuesta que ha tenido la visita, más de 300 personas conectadas. Muchas gracias a vosotros. Vale, pues voy a seguir. Entonces, vale, voy a subir la escalera, espero que estéis en forma. Yo recomiendo un poco para combatir estos días de encierro, que a medida que vamos subiendo, os levantéis vosotros y vayáis subiendo rodilla y rodilla alternativamente, así hacemos un poco de ejercicio. Me preguntan, a ver, aquí, ¿cuándo derribaron la casa del farero y por todo estaba? Mira, fue a mediados del siglo XX y estaba literalmente pegada. Luego, si buscas alguna imagen en Google, vas a verlo. O sea, estaba como por delante de la torre. Es un edificio que estuvo hasta hace bien poco, ¿no? Pero sí que, bueno, pues no se tenían en aquel entonces las medidas del respeto al patrimonio que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, pues se hacían otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el túnel del Farero yo creo que hoy en día no se hubiera permitido hacer, porque no deja de ser una perforación en el muro romano, pero de aquella, pues, ya te digo, no había esas medidas protectoras del patrimonio. Me preguntan qué rey refundó. Vamos a ver, el rey que refunda Coruña es Alfonso IX, que da la Carta Puebla de la ciudad, y el rey que financia, entre comillas, de alguna manera la restauración, ¿no? Que da la orden de que se restaure en el siglo XVIII, es Carlos III. Las excavaciones, veo aquí, ¿cuándo comenzaron? En el año 92, si no me equivoco. Fue pues eso, en los años 90 les cogió aquello del mar Egeo y yo creo que sé que el trabajo terminó, digamos, ya se abrió al público y demás en el 95, ¿no? Desde entonces estaría abierta, ¿no? La excavación. La piedra extraída era de la rampa, preguntáis. Pues es posible, claro, porque de la rampa sí que no hay restos materiales de los que podamos tirar y decir, pues iba por aquí, comenzaba en este punto, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy posible que fuera de la rampa y de otros múltiples sitios, ¿no? A lo mejor había también luego construcciones posteriores que se reciclaron también. No tendría por qué ser exclusivamente piedra romana, sino que yo creo que había un expolio constante y van cogiendo lo que les valía y listo. Bien, pues voy a seguir. Entonces, tenemos a una persona de Badajoz. De Badajoz era Eustaquio Giannini, que fue el que hizo la reforma de la torre. Bien, ¿estáis preparados para la subida? Pues venga, piernas arriba, que allí vamos. Vale, este sería, pues, ya os digo, el pasadizo que hizo el farero en aquella época, y este es el estado que tendría la torre justo antes de su restauración. Bueno, es bueno, una virtualización de alguna manera, no sé si estaba exactamente así, pero bueno, vemos que ya el muro secundario está prácticamente derruido y lo que queda de la rampa es una cicatriz, ¿no? Es una dramatización, por así decirlo, pero bueno, para que os hagáis una idea, ese sería el corazón de la torre, que es la parte que se conserva. Es decir, este es el núcleo que nosotros ahora estamos visitando. Entonces, esto que veis ya sería romano. Vale, todas estas paredes están, esta habitación además está más o menos intacta. Sería todo obra original del siglo I. Esto es algo que sorprende bastante a los visitantes cuando se lo explico, porque piensan que realmente mmm, lo que queda es lo que acabamos de ver abajo, ¿no? Los cimientos. Y no, lo que queda es toda la estructura interna que ahora vamos a visitar. Así que yo lo que voy a hacer es subir al primer piso directamente, voy a pasar a través de este marco y vamos a subir por esta escalera que ya os digo que es del siglo XVIII, ¿no? Es la gran intervención que se hace en el interior de la torre, escalera de piedra, a la que luego durante los años 90 también se le colocará esta barandilla. Los que hayan subido antes de la barandilla recordarán que se subía así un poco a pelo, ¿no? Y aquí en el cartel también podéis ver cómo sería esa torre original romana, ¿no? Pues ese núcleo interno que ya os digo es el que se conserva,
un muro exterior a unos 2 metros de distancia, que sería la fachada original, la rampa en el medio de esas dos paredes y arriba ese edificio circular que estaría protegiendo el fuego, ¿no? Ahí tendríamos que imaginar que sería esa piedra que hemos visto en el inicio de la visita en las excavaciones. Pues venga, yo ahora voy a subir y me voy al primer piso. Hemos subido por aquí, por esta escalera, ahí habría una habitación. Hacia el lado derecho de la escalera estaría la segunda habitación. Nosotros estamos en la tercera, estamos dentro de la tercera, que sería esta, y justo aquí estaría la cuarta. Y este esquema se repite todo el rato, ¿no? Entonces, tenemos 3 pisos, vamos a subir 3 pisos romanos, pero que son muy altos, con lo cual hay que pensar que es como 3 veces, ¿no? Lo que sería un piso en un edificio normal, y cada uno de ellos tiene 4 habitaciones, está dividido en 4 cámaras distintas. Cosas que yo extraigo, ¿no? de estos datos. Bueno, a mí me resulta curioso que se tomaran la molestia de dividir en habitaciones si solo se iba a usar esto como faro, ¿no? Yo creo que los romanos eran una gente tremendamente práctica, entonces si se hicieron las habitaciones y estas divisiones también hechas, sería por alguna razón en particular. Quiero que os fijéis ahora en el trabajo que tiene la piedra. Aquí tenemos una puerta original romana. Realmente los bloques más grandes van en puertas y ventanas, ¿no? En los vanos, son los que soportan el peso. Entonces ahí tenemos ese arco, en el medio está la piedra clave, que es la que soporta toda la estructura, y tendríamos estos grandes bloques de granito que ya os digo que son los que soportan el peso. Para los muros tenemos bloque más pequeñito, ¿no? Unos bloques más cuadradotes, como podéis ver, que están haciendo líneas horizontales. Y de vez en cuando esas líneas son finitas, como más o menos en la mitad de pantalla podéis ver una, ¿no? Que es más finita, y estarían ahí, bueno, pues ellos iban calculando que no les fuera torcida la cosa, ¿no? Que no se desviaran de alguna manera, y engaña un poco la torre porque veis este exterior tan duro, tan agreste, y luego el interior no deja de ser un mortero de cal muy sencillo, ¿no? Es agua, arena y cal, o sea, es el cemento de la época, es la mezcla más sencilla para darle, pues eso, empaque, consistencia a todo el conjunto, y es lo que rellena los muros realmente, toda esa mezcla de cal. Es como una especie de sándwich, para que me entendáis, ¿no? Por fuera vemos estos muros tan robustos, pero luego todo el interior sería esa mezcla de agua, arena y cal. Y esa misma mezcla es la que tenemos en los techos. Fijaos ahora en la altura, estos son ya pues unos 10 metros, ¿no? De habitación. Entonces, lo que os decía, esa misma mezcla es la que está formando parte también de los techos, con piedra todavía más pequeña, arenisca, ¿no? Y haciendo bóvedas de cañón, que esto también se lo pregunto a lo mejor a un adulto y no lo saca, pero en cambio los niños que a lo mejor han hecho un pastel en casa con sus padres, rápidamente lo ven, ¿no? Les digo, ¿cómo se podría hacer hace 2000 años esta forma tan perfecta, chicos? Y rápidamente me lo dicen, un molde, ¿no? Pues efectivamente, pensamos que era así, se dejaba un espacio en la parte superior para colocar un molde, se vertería la masa y cuando eso seca lo único que tenemos que hacer es retirar el molde y ya tenemos la mezcla hecha perfectamente. Digo lo de la altura, que os fijáis lo de la altura porque lógicamente yo os había dicho que los romanos son muy prácticos, ¿no? ¿Para qué queremos semejante altura en las habitaciones si luego no se va a aprovechar? Bueno, pues yo creo que sí que estaba aprovechada y que lo que tenemos son alturas intermedias, ¿no? Volvemos al suelo de la habitación, voy despacito que no os quiero marear, para que veáis una cosa. La mayoría de las ventanas están modificadas para temas de iluminación, ¿no? Aquí tenemos la ventana actual, pero la puerta original de esta habitación, aquí, ¿vale? Esta sería eh, la entrada, por así decirlo, desde la rampa que iba por fuera hasta esta cámara.
Y como veis está un poco por encima de lo que sería el suelo, ¿no? Porque nosotros tenemos el suelo aquí, pero la entrada la tenemos ahí. Entonces, yo, teniendo en cuenta todo esto, de que está dividido en habitaciones el interior, de que esas habitaciones además tienen unas medidas específicas que son, como en los campamentos romanos, el espacio que se usaba para poner camas y las armas. Tienen una altura considerable, que además las entradas, por así decirlo, no se corresponden con el suelo. Bueno, pues yo tengo casi claro que esto estaría dividido en varias alturas internas y que además de un faro, la torre también era un destacamento militar. O sea, que esto estaba usado o pensado para que aquí estuviera un pequeño destacamento de un ejército, pues protegiendo el edificio, ¿no? No me parece que todas estas construcciones sean casualidad. Bien, voy ahora a subir hasta la segunda planta. Espero que lo estéis llevando bien, que no me esté enrollando mucho. Voy a salir aquí y fijaos, porque esto también es interesante, cómo hemos subido por aquí, pero ahora vamos a cruzar y vamos a subir por aquí. Mirad, porque me he ido demasiado arriba. Estamos en la segunda planta. Este sería el recorrido de la escalera y supongo que os llama la atención ahí la diferencia que hay entre las piedras, ¿no? Hay que hacer varias cosas en el siglo XVIII cuando se reforma la torre para poder introducir la escalera, ¿no? Tenéis que pensar que la torre es un cuerpo simétrico totalmente, o sea, si ponéis, lo plegáis por la mitad, pues va a coincidir exactamente. Y entonces hay que hacer ciertas modificaciones. Ya sabemos que la rampa iba por fuera, no por dentro. Así que para meter una escalera pueda subir por el interior y no descompensar de alguna manera la estructura, ¿no? Que no se les viniera abajo, lo que tienen que hacer es algunos cambios, como os digo. Entonces, lo primero, pues, adecuar todas las entradas, ¿no? Ya os decía, a tema de iluminación, por ejemplo, muchas de las ventanas están modificadas. Aquí estaría el acceso original, como nos pasaba en el primer piso, y hemos modificado la ventana para que la luz entre a este nivel y a través de este pequeño ventanuco que hay ahí, en la parte inferior, la luz también nos va a entrar hacia la escalera. O sea que ya matamos dos pájaros de un tiro. Hay modificaciones también en lo que serían algunas de las puertas interiores, porque fijaos, aquí tendríamos la conexión entre estas dos habitaciones, ¿no? Aquí estaría la puerta romana original a vuestra derecha y han hecho un marco nuevo que nada tiene que ver con las puertas romanas para que coincida, para que sea más cómodo, para que coincida con el recorrido de la escalera. También se reforzaron algunos muros porque estaban un poquito deteriorados y lo más importante, se retiraron algunos de los techos. Lógicamente, para que suba la escalera hay que perforar, ¿no? Y esas modificaciones, aquí lo veis claramente, ¿no? Este es el arranque del techo que cubría esta habitación. Aquí lo que nos falta es el suelo. Así que todos esos cambios, Giannini los hace, ya os digo, como os decía al principio, con el máximo respeto, ¿no? A lo que él se encuentra, tiene claro que es algo único que tiene que preservar. Así que con una persona local, que era José Cornide, recogen todo en una documentación muy extensa, que además nos sirve a nosotros para tener muchos datos de lo que había antes y lo que se hizo. Y ya os digo, cuando hace las intervenciones, pues planifica una reforma que si la hiciéramos hoy en día sería moderna. Y estamos hablando del año 1790, ¿no? Pero esta restauración es tremenda, o sea, es que da gusto verla. Entonces, allí donde se tocó, quiso él dejar claro que era un cambio. Y que si nosotros vamos a quitar, bueno, un techo que ya no está y vamos a meter la escalera por ahí, tenemos que señalizarlo de alguna manera. Si vamos a hacer una nueva puerta que no se corresponde con las antiguas, tenemos que también marcarlo. Así que cuando vengáis a la torre, allí donde veáis una piedra negra, que yo no sé si ahora en la imagen se ven muy claras, pero ahí en el marco de la puerta se ven. Si veis una piedra de pizarra negra, como estas que están a la derecha de la imagen, significa que ahí hubo un cambio.
Es decir, que eso no es original de la época romana. En el siglo XVIII sí intervino de alguna manera. Así que, ¿dónde van a aparecer las piedras negras? Pues van a aparecer aquí, ¿no? Que habíamos dicho, que es una puerta que se modificó. ¿Dónde van a aparecer? Bueno, pues aunque no lo veáis, aquí abajo en el cambio entre el techo y lo que es la pared, también hay piedras de pizarra. Y aquí, en este vano, en esta ventana, veis que está también plagadito de pizarras, ¿no? Con lo cual es una manera muy sencilla y a la vez muy inteligente, yo creo, de marcar, de diferenciar lo que es romano original, como podría ser este muro, ¿no? Que ya veis que apenas tiene modificaciones, de lo que es del siglo XVIII, de esta manera tan sencilla, ¿no? Con piedras negras de pizarra incrustadas en el muro como cuñas, pues podemos diferenciar cada una de esas partes. Para nosotros es una maravilla porque nos facilita muchísimo la explicación y ya os digo, es una restauración que si la hiciéramos hoy en día parecería moderna y avanzada, ¿no? Y fijaos, os digo, tiene pues eso, más de 200 años de antigüedad, es una auténtica maravilla. Bueno, pues lo que os decía, la escalera, hemos subido por aquí y hemos cruzado. Vamos a cruzar ahora hacia el otro lado, que esto descoloca un poco cuando uno está visitando la torre, ¿no? Parece como que se desorienta, se pierde, pero es precisamente por eso, para mantener la simetría, para mantener los pesos, para que no se descompense de alguna manera la estructura de manera interna, él va jugando y va moviendo la escalera de un lado a otro. Entonces, ahora sí, voy a subir por ella y estaríamos ya en la parte superior, ¿vale? Y se acabaría la torre en época romana. Es decir, que todo lo que estáis viendo, o casi todo, corresponde ya a la reforma del siglo XVIII. Los pilares grandes que veis ya son del siglo XVIII, bueno, la cadena, por supuesto. Estos tubos de latón que veis son muy modernos, ¿no? Están hechos para que suban los cables y cableado eléctrico. Y ya veis, la sala es casi enteramente, aquí estaría la subida a la terraza, casi enteramente de la reforma del siglo XVIII. Y digo casi porque sí que hay algo que permanece de la época romana, que sería el suelo. Vale, aquí lo que estáis viendo es todavía el cierre del último piso en época romana. Vale, está rematado de una manera muy particular, lo que pasa es que no os lo puedo enseñar mucho porque coincide ahí en la sombra, pero justo donde está esa zona sombreada hay una piedra que tiene forma de I latina mayúscula o de doble T, ¿no? Y está enganchada con otras piedras que tienen esa misma forma. A esto le llamamos la piedra antiterremoto, porque en teoría la torre está preparada para resistir un terremoto y de hecho resistió, ¿no? Durante el gran terremoto de Lisboa fue uno de los pocos edificios del noroeste peninsular que no se vio afectado. Eh, la ciencia detrás de esto, ¿no? Pues yo la verdad es que ingeniero no soy, pero bueno, me lo han explicado algún par de personas que entienden más del tema y son juntas de dilatación que lo que hacen es reducir de alguna manera la presión entre bloques y también agarrar el edificio, para que me entendáis, usando así términos un poco coloquiales, desde arriba y que se comporte como un único conjunto, como una única pieza, ¿no? Como si estuviera ensamblada pero fuera solo una única pieza. De esa manera, cuando hay vibraciones o hay algún tipo de desastre natural, pues el edificio, en vez de chocar unas partes contra otras, lo que hacen es vibrar como un único conjunto. Y de esa manera la torre pudo resistir al gran terremoto de Lisboa. Me cuentan además que si vais, por ejemplo, a Pompeya, que sabéis que allí, bueno, pues habéis visto la película, incluso de sale Jon Snow, de Juego de Tronos, pasó un volcán, ¿no? Por encima de Pompeya y petrificó de alguna manera el asentamiento, el poblado. Me cuentan que las casas, muchas de las casas que todavía están en pie en Pompeya, tienen este mismo tipo de cierre en los techos. O sea que este juego de las dobles T's debe de dar resultado porque ahí está. ¿Qué más cosas curiosas? Bueno, pues, si os fijáis aquí, hay una marca en el suelo bastante curiosa, ¿no? Yo estoy convencido de que si la torre, además de ser un faro, pues eso, desde el siglo I, además tenía un componente militar, o sea, esto también era una torre defensiva desde el principio, pasarían muchísimas horas aquí, ¿no? La gente que estuviera
trabajando destacada aquí, pasaría muchísimo tiempo, se aburrirían mucho. Así que la última teoría de lo que es esta marca que veis en el suelo sería que esto es un tablero de juegos, ¿vale? Como si fuera un juego de mesa situado en la parte superior, donde entendemos que pues, montaban la guardia, ¿no? Para vigilar todo el tráfico marítimo, pues tendrían aquí este tablero para momentos muertos, eh, pasar el tiempo, pero de alguna manera estar ya también alerta, pues por si tenían que dar la voz de alarma, ¿no? Bien, ¿y qué más? Ya por último, en esta sala, lo que tenemos en este pilar, y arriba de todo, voy a intentar acercarme un poco. Vale, no lo vais a ver con claridad, pero veis que hay una parte que está un poquito más ennegrecida y que parezca que está como escrita. Entonces, bueno, en la misma línea, ¿no? De que decíamos del respeto a la obra romana, pues ya os decía, ¿no? Desde el principio, esas pistas que nos deja Giannini en el exterior con la marca de la rampa, en el interior con la piedra negra, pues si el arquitecto romano había dejado su impronta, había dejado su firma, pues él no iba a ser menos, ¿no? Así que también en este pilar, aunque por desgracia no está muy bien conservado, también nos deja su firma, ¿no? Y viene a decir que dirigió esta obra el teniente ordinario de Marina, don Eustaquio Giannini. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es seguir subiendo. ¿Qué tal? ¿Estáis cansados? He ido hasta aquí 199 peldaños. 199. Nos quedan los últimos 35 para llegar bueno, al premio, ¿no? Que tiene la torre. Yo espero que después de esta visita o en el futuro, pues además de que la torre sea considerada un mirador excepcional sobre la ciudad, que lo es, también sirva para hacer entender bueno, que es un edificio con muchas dimensiones, que da para explicar muchísimas cosas, que tiene mucha historia dentro de él y además que no es solamente el edificio, ¿no? Que tiene un entorno del que ahora hablaré y unas leyendas, un componente inmaterial muy, muy rico. Entonces, nada, ya os decía, 199 más 35 hacen la mágica cifra, fácil de recordar, además de 2, 3, 4, 234 peldaños, que son los que habríamos subido, y ahora voy a acceder a la parte superior. Bien, voy a empezar por esta zona. Ya sé bueno, que aquí es donde más desmerece la actividad, ¿no? En persona, desde luego, estaríais, yo creo, encantados de estar aquí sintiendo un poco el viento del Atlántico y además con estas vistas. Bueno, desde la torre se entiende perfectamente que en la antigüedad lo que era el puerto de Coruña no se limitaría solo a la ciudad, sino que estaría funcionando como un gran conjunto que los romanos llamaron el gran puerto de los Ártabros, ¿no? El Magnus Portus Artabrorum, que era la población que vivía pues, antes de ellos, ¿no? A los que sometieron de alguna manera. Entonces, ese gran puerto de los Ártabros era el conjunto de 4 rías, realmente. En la imagen no se alcanza a ver, pero en el margen izquierdo estaría la ría de Ferrol, más o menos donde tenéis vosotros la imagen por la izquierda estarían la de Ares y Betanzos. Voy a decir Betanzos barra Pontedeume, porque si digo solo Betanzos, normalmente sale alguien y me dice, y de Pontedeume también. Así que voy a decir Betanzos barra Pontedeume. Y la última, la que cierra, sería la nuestra, ¿no? La ría de Coruña, la ría del Burgo. Y estas 4 serían las que conformarían ese conjunto del gran puerto de los Ártabros, que funcionaba, ya os digo, como una sola entidad. Entonces, desde la torre tendríamos una vista perfecta de lo que sería la entrada al puerto, que ya os digo, cuando entran los grandes barcos, tienen que hacerlo o bien pegadito a nuestro lado, es decir, donde está la caracola, ahí en el margen izquierdo de la foto, o si no, pegados al otro lado. Por donde seguro no pueden ir es justo por el medio, porque es donde están esas agujas de piedra, aunque muchas han sido estalladas ya. Todavía permanecen algunas agujas que hacen peligroso la navegación para barcos de gran calado. Así que normalmente los cauces son esos, ¿no? Bien pegados a nuestro lado o bien del otro lado de la ría. Bien, voy a moverme hacia el otro lado
Y aquí veríais lo que sería, bueno, pues, la terraza no tiene una vuelta de 360 grados, pero casi, ¿no? Sí que podemos ver claramente los dos márgenes de la ciudad, por así decirlo. Y aquí estaríamos viendo el perímetro costero, ¿no? Donde están las playas de Orzán y Riazor y el monte que cierra las playas, que sería a la postre el punto más alto de la ciudad, el monte de San Pedro, ¿no? Y en el margen derecho, que también tiene unas de las vistas más alucinantes de toda la ciudad, ¿no? Ahí sí que tenéis la panorámica con la torre incluida. Nada, os animo a que cuando vengáis a ver la torre también vayáis al Monte de San Pedro porque es una auténtica pasada, ¿no? Bien, me queda una cosa, ¿no? Que sería que desde lo alto de la torre hay otra leyenda que nos relaciona con el mundo atlántico, ¿no? Habíamos visto la de Hércules con ese mundo clásico grecolatino, pues ahora toca un poco las leyendas atlánticas, las que nos relacionan con Irlanda. ¿Qué dice esta leyenda? Me vais a perdonar ahora el mareo, pero voy a bajarme de aquí y voy a irme. Aquí está Carlos III, por cierto, que sería ese rey que decide reformar la torre en el siglo XVIII. Y lo que voy a hacer ahora va a ser bajar la cuesta para reunirme con Breogán. Fogar de Breogán, sabéis que es personaje destacado bueno, de nuestra cultura, sale en el himno gallego, Fogar de Breogán. ¿Y qué dice esta leyenda? Que la cuentan, por cierto, los monjes de Irlanda, ¿eh? No la contamos nosotros, sino que esto es parte de un libro que se llama El libro de las invasiones, el de Barjabala era libro de las invasiones de Irlanda, que escriben los monjes en el siglo XII, y que dice que el gran caudillo celta Breogán, desde lo alto de su torre, divisaría un 1 de noviembre, sabéis que es ese día en el que, bueno, las fronteras del mundo de los vivos y de los muertos se estrechan de alguna manera, un 1 de noviembre, pues divisa en el horizonte al norte un gran resplandor verde, ¿no? Y que le sorprende esto. Junto a su hijo Iz divisan los dos ese resplandor y ese resplandor resulta ser Irlanda, ¿no? Así que se deciden a conquistar aquellas tierras misteriosas. Iz, que es su hijo, ya os digo, monta una expedición y parten hacia allí. A Iz, desgraciadamente, lo matan y mandan su cuerpo de vuelta a las costas de Brigantium. Así que Breogán entra en cólera y monta todavía un ejército mayor, solo que esta vez lo comandará su nieto Milespaine, ¿no? Y será este Milespaine el que junte una armada tan poderosa que no solo conquisten Irlanda, sino una serie de territorios que hoy en día se conocen como los países celtas, ¿no? Pues no os puedo mostrar en la visita virtual porque no está la Rosa de los Vientos de Correa Corredoira, pero para mí es uno de los elementos del parque escultórico. Sabéis que todo alrededor de la torre hay, bueno, pues un conjunto de esculturas que hacen referencia a estas leyendas, al mundo marino, etcétera, etcétera. Para mí la Rosa de los Vientos es, si no mi preferida, del top 3, ¿no? Me gusta mucho. Están recogidas en la Rosa de los Vientos, los nombres en gaélico y los símbolos de cada una de estas naciones celtas. Así que tenemos, por ejemplo, la Concha de Vieira, que eso somos nosotros, Galicia, tenemos el trébol de Irlanda, tenemos la calavera, que hace referencia a Gerión, porque era rey de los tartesos, que sería un territorio que identificamos con el sur de la península ibérica. Tenemos el cardo de Escocia, tenemos el dragón, bueno, serpiente con alas, como lo queráis ver, de Gales, tenemos el cáliz de Cornualles y tenemos la huella del armiño de la Bretaña francesa. Y el Triskel, perdón, también me olvidaba el Triskel, la isla de Man, ¿no? Serían esas las naciones que se consideran pues, que tienen un nexo cultural común, ¿no? Y esto no deja de ser, pues os digo, una leyenda, pero sí que es cierto que tuvo que haber intercambio comercial, ¿no? Lo decíamos desde el principio de la visita, ese eje atlántico que se movía para arriba y para abajo, conectaba desde el sur de la península hasta las Islas Británicas, yo creo que tuvo que haber ciertamente un intercambio comercial porque, hombre, algo en común con los británicos sí que tenemos, ¿no? En todo caso, aquí tenemos a Breogán, que es uno de los guardianes de la torre, ¿no? Está en modo guerrero, ahí lo veis con la espada, y es una de las esculturas que protege de alguna manera a la torre, ¿no? Por eso nos referimos a ellas como los guardianes. Bueno, pues estoy viendo en el cronómetro
que hemos superado ya la hora de visita. Yo creo que os he dado ya suficiente paliza. Así que lo que voy a hacer es invitaros lo primero a que nos visitéis. Recordad que las entradas se compran aquí. Os lo voy a enseñar. Ahí. Esta es la oficina de turismo de la Torre, centro de interpretación también, donde solemos comenzar nuestras visitas guiadas en persona. Y ahí es donde veis adquirir vuestra entrada, incluso los días de acceso gratuito, porque la torre tiene un aforo limitado, ¿no? En el interior hay que protegerla, no caben muchas personas y para que la experiencia de la visita también sea lo más agradable posible, ese aforo es de 32 personas al mismo tiempo. No puede haber más y es algo que nos tomamos muy en serio y que cumplimos a rajatabla. Así que lo que hacemos aquí es asignar horas de entrada, ¿no? Uno retira su acceso con una hora marcada con antelación, de manera que, pues nada, simplemente coge su ticket y es personarse a esa misma hora directamente arriba en la entrada de la excavación, ¿no? Por ahí empezaría la visita. Tiene muchísimo más que ver la torre. Ya os digo que hay un parque de esculturas que comienza, por poner un punto, aquí en Caronte, ¿no? Que sería otro de los protectores. Sabéis que Caronte es el barquero que cruza del mundo de los vivos al mundo de los muertos, y es lo que hace Hércules en uno de sus trabajos. Pero todo el entorno merece muchísimo la pena. Yo os invito a que os perdáis dando un paseo sin mirar el reloj por todo el entorno y descubriréis lugares que tienen muchísimo encanto y cada uno tiene muchísimas cosas que aportar. Entonces me voy a ir, por ejemplo, ahora, por poner un punto, voy a ir para aquí para que lo admiremos un poco. A ver si consigo llegar. Aquí está Hércules en su nave de los Argonautas, que es la que usa para dirigirse, para cruzar el Atlántico. Y me voy a ir hacia los menires de Manolo Paz, que es otra de las obras escultóricas más destacadas que tiene el parque y yo también diría que es de mis favoritas, ¿no? Aquí estaría al final el Monumento a los Caídos en la Guerra Civil y el cementerio árabe. Entonces me voy a quedar, yo creo, con esta imagen de uno de los menires y la torre, y voy a quedarme ahora a disposición vuestra durante unos minutos. Os quiero dar a todos, ha sido un placer estar con vosotros, os quiero dar muchísimas gracias por acompañarme en esta visita. Ojalá algún día pueda repetirse de manera presencial, ¿no? Que vengáis y visitéis la torre y yo que os pueda recibir. Y nada, lo dicho, me voy a quedar unos minutos aquí en el directo por si queréis hacer alguna pregunta, si tenéis algún comentario que hacer, pues eso, yo voy a estar aquí durante 5 minutillos largos. Lo que queráis, estoy disponible. Muchas gracias y que tengáis un buen día, que sea lo más leve posible el encierro. A ver, estoy leyendo aquí qué representa, cuál es la historia tras los menires. Bueno, sabéis que los menires y en general la cultura de las piedras hincadas es la manera que tenían de expresarse de alguna manera, de construir lugares de culto nuestros antepasados, ¿no? Ya desde el megalitismo, dólmenes menires, el tema piedra hincada es algo muy presente. El tema detrás de los menires de Coruña es que, en teoría, toda esta zona que rodea la torre de Punta Arminia, pues tendría algo que ver con ese culto precristiano, ¿no? que se hacía a las piedras, y entonces están situados en una zona que nosotros, o que consideraron en su momento, que podría tener relación con ese tipo de culto. Así que son menires contemporáneos, ¿no? Son parte de esa reforma
de los accesos a la torre y de la construcción del parque escultórico que se hizo en los 90, pero están respetando de alguna manera ese lugar que se entiende podría estar relacionado con ese culto, ¿no? También hay petroglifos en Punta Arminia. Si hacéis una pequeña excursión por la zona, descubriréis que hay petroglifos también. A ver, sigo leyendo, que hay muchos. Cuando se acabe todo esto, deberías convocar una visita presencial. Pues sí, la convoco ya inmediatamente. Venid todos, que estaré encantados de recibiros. Ha dicho que ese es un cementerio, efectivamente. A ver, me voy a desplazar hasta allí, que creo que me lo permite la plataforma. Este sería el monumento a los fusilados durante la Guerra Civil. Sabéis que, bueno, pues, desgraciadamente se llevan a cabo estos fusilamientos y esto se conoce como el Campo de la Rata, que ya sé que no es un nombre muy simpático, porque era en este sitio, ¿no? Donde se hacían esos fusilamientos. Y aquí abajo, a ver si me deja llegar hasta allí la plataforma, está lo que era el antiguo cementerio moro. Vale, hoy se conoce como la Casa de las Palabras y es un espacio, bueno, pues ya veis, con una arquitectura un poco que recuerda a lo islámico y que tiene recogidas dentro las leyendas de la ciudad, escritas en árabe y en castellano y gallego. Antiguamente era el lugar donde se enterraba a los árabes, también a los caídos en la guerra civil, pegaditos al mar, pues este era el emplazamiento, ¿no? Se conoce de hecho como cementerio moro. ¿Vas a repetirla? Bueno, pues en directo me comprometí a hacer una para los peques, o sea que yo creo que es cuestión de hablarlo con quien tiene que ordenar, pero sí, podemos estudiar repetirla. De hecho, tengo a dos compañeras ya que quieren participar también en este proyecto y yo creo que durante esta semana pues, tendremos novedades y seguramente haremos más. Va a quedar guardada en algún sitio para poder verla. Sí, en teoría vamos a compartirla, si Facebook nos deja. Yo ahora intentaré no ser muy manazas y tocar el botón que no debo. Le voy a intentar dar al botón de guardar para que quede en el perfil disponible para que la podáis visualizar en cualquier momento. No he pillado la explicación de la piedra del terremoto. Bueno, quizás es mi laguna más grande, porque ya digo que no soy ingeniero, pero no deja de ser una junta de dilatación que lo que hace es reducir las presiones, digamos, entre los bloques, lo que hace que no se choquen entre sí en caso de un evento sísmico, ¿no? Si hubiera un terremoto, pues que se comporte de la manera más tranquila posible, digamos, el edificio durante ese episodio, durante esas vibraciones. La torre está abierta todos los días del año. Pues mira, cerramos solamente las fechas destacadas de Navidad y siempre y cuando el viento nos permita abrir, porque tenemos un plan de protección que nos indica que a partir de vientos de fuerza 7, que si no me equivoco son de 60 kilómetros para arriba, por precaución no abrimos, ¿no? Porque se estima peligroso. Entonces, quitando esos casos en el que el plan de protección nos indica que no podemos abrir, en teoría abrimos todos los días del año hasta las 5:30 en invierno y hasta las 8:30 en verano. El punto de venta de los tickets cierra siempre un cuarto de hora antes, ¿no? O sea que hay que coger la entrada o bien a las 5:15 como última entrada o a las 8:15 en verano. Nos has dejado con ganas de visitarla en persona, pues esa era la intención, ¿no? Me alegro mucho de que haya sido así, de que si de esto sale que solamente una persona le entra en ganas de ver la torre, pues ya habrá valido la pena. Muchas gracias. ¿Cómo es que no se puede entrar en el cementerio árabe? Pues lo desconozco. La verdad es que no lo sé. Sí que es cierto que se puede ver a través de la verja, pero no tengo yo recuerdo de que se hubiera podido entrar nunca. Yo al menos no he podido entrar nunca.
Bueno, pues yo creo que esto ha sido todo. De nuevo, muchísimas gracias y anunciaremos más novedades durante esta semana. Me alegro muchísimo de que os haya gustado. Un saludo. Bueno, veo aquí una última pregunta. ¿Haces alguna visita más que a la torre? Bueno, yo soy guía turístico de la ciudad. También participo en las visitas que hace el concello, o sea que si coinciden, que me podéis ver también en esas visitas. Venga, un saludo y buenos días a todos, que sea lo más leve posible esta situación en la que estamos. Muchas gracias.